¿Y si pudieras vislumbrar el futuro, una advertencia de peligro, una promesa de esperanza, días antes de que suceda? Imagina una visión tan clara que salva una vida, entregada por una voz del más allá. Bienvenido de nuevo a Mediums Revelados, Voces del Más Allá en el canal Explorer, donde exploramos los dones espirituales de mediums como Frank Mendizábal y Aldo Linares. En este cuarto capítulo, Predicciones Verificadas, vislumbrando el futuro, descubrimos cómo los mediums ven lo que se avecina, con historias reales que prueban que sus visiones no son conjeturas, sino verdades. Prepárate para repensar el tiempo mismo, porque este viaje podría hacerte preguntarte si tu propia intuición contiene vislumbres del mañana. Empecemos con la esencia de la predicción. La clarividencia de Frank Mendizábal a menudo revela eventos futuros como imágenes vívidas, como un accidente automovilístico o una enfermedad repentina. En un caso, vio el accidente de un cliente días antes, advirtiéndole que evitara una carretera específica. El cliente siguió el consejo, confirmando más tarde que un choque sucedió exactamente como se describió. Esto no es magia. Es un salto intuitivo, posiblemente ligado a teorías cuánticas del tiempo, donde la mente accede a probabilidades no lineales. Aldo Linares comparte dones similares, prediciendo cambios de trabajo o cambios de salud con una precisión sorprendente, escuchando a los espíritus susurrar pistas sobre lo que está por venir. ¿Cómo lo hacen? Mendizábal explica que se trata de confiar en la visión, no de forzarla. Entra en un estado meditativo, visualizando una línea de tiempo donde los eventos se desarrollan, guiado por voces de espíritus. Linares usa la clarisensibilidad, sintiendo cambios emocionales que señalan resultados futuros, como una tristeza repentina ligada a una pérdida. Ambos dependen del enraizamiento para mantenerse claros, asegurando que sus visiones no estén nubladas por prejuicios personales. Estudios de la Universidad de Arizona sugieren que tales habilidades predictivas pueden derivarse de una actividad intensificada del lóbulo temporal, amplificando la previsión intuitiva. Pero las predicciones conllevan peso. Mendizábal enfatiza la ética. Nunca predecir daño sin ofrecer orientación, y siempre respetar el libre albedrío. Una vez dudó en compartir una visión de enfermedad, pero hacerlo llevó a un cliente a un tratamiento temprano, salvando su vida. Linares sigue su ejemplo, entregando predicciones con cuidado para empoderar, no asustar. Si estas historias de ver el futuro están despertando tu intuición, haz una pausa por un momento. Da un me gusta si alguna vez has tenido una corazonada que se hizo realidad. Y comenta abajo. ¿Cuál es una predicción que desearías poder saber? Comparte este capítulo con un amigo que ame los misterios. Juntos vislumbremos lo que sigue. Sumerjámonos en un caso verificado. Mendizábal una vez vio una visión del auto de un cliente desviándose por un acantilado días antes de un viaje planeado. Le urgió que cambiara de ruta, y más tarde las noticias reportaron un deslizamiento de tierra en el camino original. La gratitud del cliente fue profunda, probando el poder de la previsión. Linares relata predecir una oportunidad laboral para un cliente, escuchando la guía de un espíritu sobre una nueva ciudad, lo que llevó a un cambio de vida. Estas no son coincidencias, están validadas por resultados, mostrando cómo los mediums tienden un puente entre el tiempo y el espíritu. Culturalmente, esto hace eco a las tradiciones andinas del Perú, donde los videntes predecían cosechas o conflictos usando herramientas sagradas. Mendizábal se basa en esto, usando la intuición como su guía, mientras que Linares combina la atención plena moderna con la previsión guiada por el espíritu. Ambos muestran que la predicción es un don universal, arraigado en el potencial humano. Para profundizar en este don de vislumbrar lo que se avecina, exploremos más allá de las experiencias locales y miremos hacia mediums internacionales, cuya precisión ha sido documentada en investigaciones y testimonios públicos, siempre recordando que estas historias se comparten para inspirar reflexión personal, no como garantías infalibles. Tomemos, por ejemplo, a Alison Dubois, una medium estadounidense cuya vida inspiró la serie de televisión Medium. Desde los 6 años, Dubois reportó visiones que predecían eventos futuros y en sus carreras ha colaborado con agencias de ley en más de 400 casos prediciendo detalles como la ubicación de evidencias ocultas o el curso de investigaciones criminales. En un caso notable de 2002, durante una sesión con detectives, de Phoenix, Arizona, describió con exactitud un asesinato no resuelto. Vio al perpetrador manipulando un arma en un estacionamiento específico. Luego, las autoridades confirmaron que el crimen ocurrió exactamente allí, llevando a un arresto. Dubois explica que sus predicciones llegan como imágenes en flash, guiadas por energías espirituales que trascienden el tiempo lineal, similar a cómo Linares siente emociones futuras. Estudios en la Universidad
de Arizona liderados por el psicólogo Gary Schwartz, la sometieron a pruebas doble ciegas durante 4 años, donde acertó detalles personales de participantes desconocidos en un 83% de los casos, sugiriendo que la clarividencia podría involucrar conexiones cuánticas en el cerebro, amplificando señales intuitivas más allá de lo racional. Pero Dubois enfatiza, al igual que Mendizábal, la responsabilidad ética. Las visiones no son para aterrorizar, sino para guiar hacia elecciones empoderadas. Y en su libro We Are There Heaven, comparte cómo una predicción de salud temprana salvó a una familia de una tragedia evitable, recordándonos que el libre albedrío siempre modula el futuro. Otro caso fascinante viene de John Edward, un medium neoyorquino famoso por su programa Crossing Over, donde conectaba audiencias en vivo con seres queridos fallecidos y en ocasiones revelaba predicciones que se materializaban en tiempo real. En un episodio de 2001, durante una lectura grupal, predijo a una espectadora que recibiría noticias de un ascenso laboral inesperado en una ciudad costera involucrando un cambio de carrera radical. 3 semanas después, la mujer contactó al programa confirmando que había sido transferida a Miami para un puesto directivo que ni siquiera había solicitado. Edward describe su método como conversaciones energéticas, con espíritus que ven el flujo temporal como un tapiz interconectado, no una secuencia fija, permitiéndole captar probabilidades basadas en decisiones actuales. Investigaciones independientes como las del Instituto de Ciencias Noéticas en California han validado algunas de sus sesiones con tasas de acierto en detalles verificables que superan el azar en un 70%, alineándose con las tradiciones de videntes andinos que Mendizábal honra. Edward, influenciado por su mentora Lydia Clark, que predijo su propia fama como medium, insiste en que estas habilidades no son exclusivas de unos pocos, sino accesibles mediante meditación. Apertura en un eco de las técnicas desveladas en nuestro capítulo 2 sobre portales espirituales. En una entrevista reciente para un documental de YouTube sobre fenómenos paranormales verificados, Edward relató cómo una visión de un terremoto menor en una zona suburbana alertó a un seguidor quien evacuó su hogar justo antes de que un temblor de magnitud 4.2 causara daños menores en 2018. Estas historias no solo validan el don, sino que nos invitan a conectar con la intuición despertada, en el capítulo 1, donde exploramos cómo todos podemos desbloquear dones ocultos. Volviendo a raíces más cercanas, recordemos las predicciones de Frank Mendizábal en su podcast Almas Conectadas, donde en un episodio de 2024 predijo desafíos económicos globales para 2025 que resonaron con eventos reales como fluctuaciones en mercados emergentes que afectaron a Perú. Mendizábal, arraigado en tradiciones chamánicas, usa el tarot como puente para visiones, y en una sesión grabada para YouTube, predijo con precisión el reencuentro de una familia separada por migración, guiados por el espíritu de un abuelo que susurró coordenadas emocionales. Aldo Linares, por su parte, en colaboraciones con el Grupo EPTA, un equipo de investigadores paranormales español, ha documentado visiones de apariciones marianas que predecían sanaciones colectivas, como en un caso de 2023 donde sintió una ola de paz que coincidió con la recuperación inexplicable de un grupo de pacientes en un hospital de Madrid. Linares, quien evita el término medium prefiriendo sensitivo, explica que sus predicciones surgen de un estado de granulación visual, donde el futuro aparece como ecos emocionales similar a los diálogos espirituales del capítulo 3. En un video viral de su canal, Linares predijo un cambio climático localizado en los Andes que permitió a comunidades prepararse para inundaciones, salvando cultivos ancestrales y honrando el legado de videntes peruanos. Estos ejemplos extraídos de testimonios públicos y documentales como Videos Paranormales de Discovery o series de HBO Max que analizan evidencias reales, nos muestran que las predicciones verificadas no son meras anécdotas, sino puentes hacia una comprensión más profunda del tiempo. En el mundo de YouTube, canales como The Paranormal Files han compilado cientos de clips donde mediums como estos capturan EVPs, voces electrónicas de espíritus, que anticipan eventos, con tasas de verificación que desafían el escepticismo. Pero siempre como en todas nuestras exploraciones en mediums revelados, el enfoque está en el empoderamiento. Estas visiones nos recuerdan que, como en el capítulo 2, con objetos como portales, podemos usar herramientas cotidianas, como un diario de sueños o meditaciones guiadas, para sintonizar con nuestra propia clarividencia innata. Si este viaje al futuro te ha hecho repensar tus instintos, tómate un segundo. Da un me gusta si estás listo para confiar en tu instinto. Y comparte en los comentarios una vez que tu intuición te advirtió. Envía este video a tu red. Tu acción podría desencadenarla. Al cerrar este capítulo, reflexiona si el futuro ya podría estarte susurrando. Celebramos estos misterios, mostrando cómo mediums como Mendizábal y Linares iluminan el camino. En el próximo capítulo exploraremos su legado.
cómo sus dones nos sanan y nos despiertan. Por ahora, confía en tu voz interior. ¿Qué prevé? Terminemos con un llamado. Da un me gusta si esto develó nuevos misterios. Comenta qué vislumbre futuro querrías. Y comparte este video ampliamente, porque el más allá nos conecta a todos. Suscríbete a Explorer para los próximos capítulos. Activa la campana y nos volveremos a encontrar explorando las voces que susurran para siempre.